Vamos a comenzar en esta prédica que se llama la excusa. Así se llama el título de la predicación. Porque hay tanta multitud de la iglesia de Jesús que se excusa, pone peros, pone pretextos, y pues delante de Él nada podemos ocultar. Él sabe todas las cosas, por qué las hacemos y con qué finalidad las hacemos. Si es para agradarlo a Él o para agradar nuestra carne. Vamos a comenzar en el Evangelio de Lucas, capítulo 14. Versículo 15 y vamos a terminar en el 24. ¿Ya lo tienen? Y dice así la palabra de Dios. Al oír esto, uno de los que estaban sentados a la mesa con Jesús le dijo: dichoso el que coma en el banquete del reino de Dios. Jesús le contestó: cierto hombre preparó un gran banquete e invitó a muchas personas. A la hora del banquete mandó a su siervo a decirle a los invitados: vengan porque ya todo está listo. Pero todos sin excepción comenzaron a disculparse. El primero le dijo: acabo de comprar un terreno y tengo que ir a verlo. Te ruego que me disculpes. Otro adujo: acabo de comprar 5 yuntas de bueyes y voy a probarlas. Te ruego que me disculpes. Otro alegó: acabo de casarme y por eso no puedo ir. El siervo regresó y le informó de esto a su señor. Entonces el dueño de la casa se enojó y le mandó a su siervo: sal deprisa por las plazas y por los callejones del pueblo y atrae a los pobres, a los inválidos, a los cojos y a los ciegos. Señor, le dijo luego el siervo, ya hice lo que usted me mandó, pero todavía hay lugar. Entonces el Señor le respondió: ve por los caminos y las veredas y oblígalos a entrar para que se llene mi casa. Les digo que ninguno de aquellos invitados disfrutará de mi banquete. Y eso está hablando de las bodas del Cordero. ¿Sí? Nosotros como seres humanos, si no estamos ejercitados, si no tenemos una relación, siempre vamos a poner excusas. Porque estoy cansado, no puedo ir a la iglesia porque tengo que ir al mandado. 1 y 1000. Pero eso delante de Dios no tiene validez. O sea, la gente siempre busca una excusa, siempre busca un pretexto para decir no estuve y no fui a la iglesia por X y tal motivo. Y vemos que delante de Dios pues nada vamos a poder ocultar, porque todo va a ser claro delante de sus ojos. No hay cosa que nosotros podamos ocultar delante de su presencia. El que está con Jesús es doblemente dichoso, es doblemente feliz. ¿Por qué? Porque el Padre es el único que va a suplir cada una de tus necesidades espirituales, físicas, económicas y materiales. Porque nadie te va a invitar por invitarte. Solo Jesús. Él no te está cobrando nada, no te está pidiendo nada. Nada más te está invitando que lo aceptes como tu Salvador, para que Él pueda hacer el plan y el propósito sobre tu vida, sobre tu familia. Pero tenemos que ir a las bodas del Cordero. Es donde nosotros vamos a identificarnos como sus hijos. Los que estemos en la boda del Cordero, no los que se estén excusando. Porque todos aquellos que se excusan, la excusa no es buena.
Es un pero y un pretexto, y humanamente hablando, que uno lo adquirió en este mundo y que es la sabiduría del demonio, la animal, la carnal y la diabólica. Porque tan fácil es hablar y abrir la boca, excusarse por un motivo u otro. Y mejor tenemos que humillarnos para alcanzar misericordia, porque el que encubre su pecado no va a alcanzar misericordia, mas el que lo declara es el que va a levantarse. El que no declara su pecado no va a prosperar. Y ese es el que está encubriendo el pecado, se está excusando. Pero si tú lo confiesas, tú vas a alcanzar misericordia. No para que lo sigas haciendo, sino para que seas mejor cada día delante de sus ojos. Y vemos que ninguno de los que invitó. Ahora, ¿quién va a comprar un terreno sin antes ir a verlo? O sea, esas son las mentiras del demonio. ¿O quién va a comprar un carro sin ir a verlo? Y vemos cómo el enemigo envuelve a la gente que no tiene un devocional. Porque que yo sepa, nadie compra algo que no vea. Tú tienes que ir a ver primero algo que te agrade para poder comprarlo. ¿Tú crees que Jesús no sabía lo que estaban pensando estas personas? Los invitó para probar su corazón. ¿Cómo está tu corazón? Ante Él no va a haber ninguna excusa. ¿Te imaginas que te vendan una bicicleta y que te den una bicicleta y te la vayan dando y que vayas y que la encuentres sin llantas? Y así hay mucha gente que se excusa. Así como estos hombres se estaban excusando delante de Jesús, así hay mucha iglesia que se excusa. Pero no porque sean verdad, sino porque el enemigo es quien gobierna sus vidas. Y luego, ¿qué dijo? Termina diciendo Jesús el 24. Les digo que ninguno de aquellos invitados disfrutará de mi banquete. Eso es lo que merecen. A través de los hechos y las decisiones, porque la voluntad nace de tu corazón, nace de tu alma. Y si tu voluntad está hacer la de Jesús, tú estás aquí porque estás. Si tu voluntad es carnal, te vas a ir al mundo, te vas a ir al deleite, te vas a ir al placer, te vas a ir a la playa, no sé a dónde te vayas a ir, menos donde está Él, que es en su casa. Para Dios no hay excusas. Y vemos cómo estos hombres, cada uno se excusó delante de Él. Pero Jesús no se quedó con las manos cruzadas. Le digo, ahora vayan por las veredas, vayan por los caminos, vayan. ¿Por qué? Porque el plan y el propósito que Dios tiene para todas las naciones es que todos se salven, que nadie perezca. Pero si nosotros no hablamos con la verdad, ¿de qué manera se va a exhortar a la iglesia? ¿De qué manera va a crecer la iglesia? Si vive en el engaño, vive en la mentira, que no es de Dios, es del diablo. Y tenemos que ser radicales. La mentira es del diablo. ¿Por qué? Porque él es un mentiroso. ¿A quién obedeces? ¿A la verdad o la mentira? Él no te va a disculpar.
Él va a aceptar lo que tú decidas, pero la decisión que tú tomes, ese juicio va a venir sobre tu persona. Porque Dios no tiene favoritismos, Dios tiene su palabra y Él no puede quebrantar lo que Él tiene establecido. Porque si no fuera un hombre que dijera ahorita sí y ya mañana se arrepintiera. Si Él tiene establecido todo lo que tiene aquí en su palabra, es porque todo esto se va a cumplir tal y como está escrito. Cada quien va a sufrir las consecuencias acorde a la decisión que haya tomado uno. ¿Tú crees que no te ve que te excusaste y que te fuiste a la cantina o que te fuiste a drogarte? ¿O que te fuiste a adulterar, a prostituir? Todo lo ve. Porque tenemos un Dios todopoderoso, omnipresente, omnisciente y omnipotente. Él está en todas partes. Que tu mente no esté cegada por el enemigo. Y esos son de una mente corta, una vista corta. Que dicen aquí, estamos en Salamanca, vamos en Irapuato porque ya no me conocen, para hacer sus fechorías. Sin darse cuenta que Dios está en todos lados. Porque así lo tiene el enemigo. Y son las excusas de ese tipo de esa clase de personas o de esa clase de que se dicen ser cristianos. Tenemos que ser, dice su palabra, para las cosas de Dios es sí y es amén. Yo no tengo que decir que no puedo, que no. Él me va a dar la fuerza para seguir adelante. Y si yo en mi fuerza no puedo, yo le pido fuerzas para estar ahí en su casa. Porque el que pide, se le da. Al que toca, se le abre. Si tu necesidad puede más que Dios, ya no estás haciendo las cosas bien. Y te hablo de tu necesidad física, necesidad económica. Si Él es el dueño de todas las cosas, ¿no te puede dar lo que tú necesitas? Pero cuando nuestra mente no está ordenada, está desordenada. Por eso Dios lo que siempre nos está enseñando, una mente renovada, que nuestros ojos de nuestro entendimiento se abran para poder ver la luz. Y cuando nosotros estamos en la luz, nosotros no podemos permitir que entren las tinieblas, que entre el engaño, que entre la mentira, que entre la manipulación. Porque cuando tú no ves la luz, tú sigues caminando en la oscuridad. Y aunque estás en la iglesia, entonces Jesús nunca te va a rechazar. Jesús lo que quiere que entiendas, que tienes que ser de un solo sentir. Sé caliente o sé frío. ¿De cuáles eres? ¿De los tibios? Estás perdiendo el tiempo. Y date cuenta que cada día que va pasando, cada día se va cortando nuestro existir aquí en este mundo. Y si nosotros no tomamos decisiones sabias, el día de mañana, ese juicio nos va a alcanzar aquí en la tierra. Porque aquí vamos a pagar lo que estamos haciendo, sea bueno o sea malo. Tú lo vas a pagar, yo lo voy a pagar, cada uno lo va a pagar. ¿Sí? Por eso nosotros nos debemos de regir por su palabra, no por lo que me diga el hermano, no por lo que me diga tal, no, por lo que me enseñe él. Si lo que me enseña él yo lo estoy practicando y obedeciendo, podré estar tranquilo y decir que estoy haciendo lo correcto. Pero si me está enseñando una cosa y estoy haciendo otra,
tengo que cuidarme. Y tengo que preocuparme, porque también igual puede venir algo repentino a mi vida, algo repentino a mi trabajo. Entonces yo tengo que estar alerta, tengo que orar, velar sin cesar, para no permitir que el enemigo quiera infiltrarse. Y eso es lo que Dios quiere. Por eso habla que el amor de muchos se va a enfriar. ¿Por qué habla de que el amor de muchos se va a enfriar? De todos aquellos que no entienden, que Dios les enseña de qué manera, pero ellos tercos, necios, siguen haciendo lo que ellos quieren y como ellos quieren. ¿Y qué pasa? Pues se va a enfriar. ¿Por qué se va a enfriar ese amor de esa persona? Porque dice su palabra que Dios produce el querer como el hacer. Y si en esa persona no está haciéndose la voluntad del Padre, ¿cómo le va a producir esa hambre, esa sed para que siga en el fuego de la palabra? Por eso perecen. Porque no caminan en justicia. Porque 7 veces cae el justo y 7 veces se vuelve a levantar. El que es injusto se cae y se va al mundo. ¿De cuáles eres? ¿De los que se arrepienten, te levantas y andas? ¿O de los que no se arrepienten y se van al mundo? Dios no nos crió y nos dio la vida para que nos estemos destruyendo, para que estemos pereciendo, para que el enemigo venga a robar la vida de lo que Dios hizo. El demonio no hizo nada. La vida es de Jesús, este cuerpo es de Jesús. Él sopló para que tú tuvieras vida. ¿Y por qué obedeces al demonio que no es dueño de nada? ¿Por qué permites que gobierne tu vida? Si nomás es un mentiroso. Porque la iglesia está dormida y no ha entendido y comprendido. Si entendieras que esta vida no es tuya y este cuerpo no es tuyo, aunado todo lo que Dios te ha dado, tu manera de pensar fuera diferente. Pero como tu manera de pensar no cambia, pues sigues siendo la misma vieja criatura aquí sentada en una silla. Quien te va a dar el cambio y la renovación y la transformación es Jesús cuando tú estás en su voluntad. Cuando tú habitas al abrigo del Altísimo dentro de Jesús. No ha entendido a la iglesia lo que Dios quiere para su pueblo. Y por eso las ovejas se descarrían. Unas por desobedientes y otras porque no les enseñan una sana doctrina. Y otras porque la ignoran, sabiendo lo bueno o lo malo. Y las consecuencias están a la puerta. Dios no te va a consecuentar ni te va a solapar lo que tú estés haciendo a escondidas. Donde quiera que andes, el pecado te va a desnudar. ¿Sabías que el pecado no tiene fronteras? El pecado no tiene fronteras. Así como la oración del justo no tiene fronteras. No importa dónde te encuentras, la oración del justo es poderosa y es eficaz. Y llega al destino donde uno lo está declarando. No porque hayas cometido X fechoría aquí y te vas a otro lugar ya está limpio. No, allá también te va a alcanzar. Y vas a pagar lo que hiciste. Vayamos al libro de Romanos, capítulo 1.
versículo 20 al 22. No permitan que el demonio los manipule y los maneje como títeres. Dios nos dio el poder y Dios nos dio la autoridad para gobernar, no para ser gobernados por el enemigo. ¿Ya lo tienen? Es la carta a los Romanos, capítulo 1, versículo 20. Y dice así la palabra: porque desde la creación del mundo las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó, de modo que nadie tiene excusa. A pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se les oscureció su insensato corazón. Aunque afirmaban ser sabios, se volvieron necios. ¿De cuáles eres? Ellos decían que eran sabios en su manera de pensar, en la sabiduría del mundo, no en la sabiduría que ofrece Dios, no en la sabiduría que Dios te regala. Entonces ante Dios no vamos a tener ninguna excusa. Y si se pone a leer todo para abajo, empieza a ver todo lo que hacen, todo lo que dicen, todo lo que... los hechos. Todo está claro. Los árboles que Él estableció se ven, el cielo, la luna, las estrellas, el mar, los ríos, todo es visible. ¿Quién lo hizo? ¿El ser humano o Dios? Dios lo estableció. ¿Y por qué no le dieron gloria? Sabiendo que Él era Dios, sabiendo que Él era el que había establecido todo lo visible y lo invisible. Entonces nadie tiene excusa delante de Dios. Nadie tiene excusa de decir, Señor, yo no fui por esto. Nadie. Porque todo queda claro, dice, tú lo tienes que saber, que Él es Dios, que Él es soberano, que Él es divino sobre todas las cosas. No puedes decir, yo no lo conocía. No vas a decir, sabes que yo no sabía que era Dios y que a Él no le gustaba esto. Que si hacía esto de adulterar, pues iba a ser pecado. No, delante de Él no va a haber nada. Todo tienes que saberlo. ¿Qué es lo bueno y qué es lo malo? Y si sabes lo bueno y no lo haces, te es pecado. Punto y se acabó. De ahí partimos. Si sabes hacer lo bueno y no lo haces, ya también te cuenta por pecado. Con mayor razón cuando estés haciendo el mal. ¿Cómo no te va a contar? Doblemente te va a contar como pecado. Por eso vas a ser juzgado peor que el que se encuentra allá en el mundo. Porque sabiendo lo bueno, haces lo malo. Que no lo debes hacer, que no lo debes realizar, que no lo debes practicar. Pero en tu yo voy a hacer. Y todas esas cosas, las consecuencias, cada quien la va a pagar. Así de sencillo. Ni yo voy a pagar por mi prójimo, ni mi prójimo va a pagar por mí. Cada quien va a pagar lo que haga. Así que tiene que quedar bien claro y bien cimentado qué es lo que estás haciendo. ¿Cuáles son tus pensamientos? ¿Qué es lo que estás diciendo y cómo lo estás diciendo? Porque ahí comienza el cambio en la mentalidad. Si tú tienes un lenguaje de Dios, es porque Dios ha renovado tu mente. Porque cuando andamos en el mundo, nuestra fuente daba agua amarga y daba agua salada. Y cuando llegamos a los pies de Jesús,
Nuestra fuente debe dar agua de vida, agua dulce, agua que refresque la vida de mi prójimo. Y si no lo entiende, allá cada quien. Cada quien va a afrontar su problema y su decisión. Porque aquí estamos no para hacer problemas, estamos para solucionar. Solucionar los que se puedan afrontar y saber de qué manera guiarnos, qué es su palabra, qué es su justicia y su verdad. Porque el enemigo va a poner barreras. Pero Dios es mejor que el enemigo. Y Él me abre el entendimiento para yo tomar decisiones mejores que las artimañas que el enemigo puso en mi persona. No para que me pare, no. Si no la puedo brincar, le voy a dar la vuelta, pero le voy a avanzar. No me va a paralizar. Ya mucha iglesia la tiene paralizada. Porque tiene una mente pequeña. Si yo no puedo escalar 30 metros, pues le doy la vuelta y avanzo. Dios no va a permitir pues si ya son 30 metros que tengo que escalar y no, bueno, pues yo tengo que buscar la manera. Pero yo tengo que avanzar. Dice, a pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se les oscureció su insensato corazón. El no darle gloria a Dios, ¿qué es la causa que viene? Tu mente se desordena y te vuelves insensato. No te vuelves prudente, no eres sabio. Y como no eres sabio, tomas decisiones equivocadas. Y vas de tropiezo en tropiezo. En vez de ir de gloria en gloria y de victoria en victoria, no. Por aquí nos está enseñando Dios de qué manera tenemos que ser nosotros. Tenemos que darle gloria. Tenemos que honrarlo, glorificarlo, entronarlo. Gracias por esta tarde que nos permitiste estar aquí en tu casa, Padre. Y gracias por lo que tienes preparado en la tarde y en la noche de este día. Porque si me diste el amanecer, así juntamente me vas a dar el atardecer y el anochecer. No me vas a dejar a medias este día. Y primeramente Dios, mañana, haz lo que tengas que hacer. Porque no me tengo que estar ahí preocupando por el día de mañana. Por el hoy, por el hoy y por el hoy. No tenemos que afanarnos, pero tenemos que tener una certeza de cómo estamos caminando. Y no dice que no lo conocían a Dios, pero no obedecían a Dios. Y como no obedecían a Dios, ¿qué dice la palabra? A pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos. Una persona extraviada nunca va a llegar a su destino final. Nunca va a llegar a la meta. Por eso es importante no desviarnos ni a diestra ni a siniestra, porque Jesús es un camino, Él es una verdad y Él es una vida. Y en ese orden debemos de caminar nosotros como iglesia. Y cuando tú ya no estás dentro de ese orden, caminas en un desorden. Y lo primero te habla de tu mente y de tu necio corazón. ¿Por qué? Porque eres autoritario. Y yo lo hago y lo quiero ahorita, porque si no lo hago ahorita, ya al rato no quiero nada. O sea, dices tú, ¿dónde está Dios?
Tenemos que ser sabios y entendidos sobre todas las cosas. Habla de razonamiento, habla de una mente. Si tu mente no es renovada, tu mente está corrompida. Está viciada por el viejo hombre. ¿Qué no dice la palabra que cuando recibimos a Jesús y somos bautizados, nueva criatura somos? Ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Y vemos que no lo hemos entendido, no lo hemos asimilado, porque queremos seguir jugándole a la iglesita. Porque la persona que tiene 15, 20 años, todavía su actitud no la cambia. Porque su razonamiento no ha sido transformado. Porque cuando tu razonamiento es transformado, tu boca habla de diferente manera, tu cuerpo camina de diferente manera y vives de diferente manera. Es donde se manifiesta una transformación de un hijo de Dios. No de uno que está nada más metido en una iglesia y sentado. Porque eso es lo que hoy en día abundan. Porque piensan y creen que porque ya están aquí, porque reciben a Jesús, ya todo está maravilloso, ya todo es delicia, todo es miel. Y no es cierto. Tenemos que ser realistas sobre todas las cosas. Ser realistas. No tratar de engañar a la iglesia de que cuando todas las cosas están mal y no, está bien todo, hermano. Sígale, así está muy bien. Sabiendo que está haciendo cosas deshonestas delante de los ojos de Dios. O sea, todas esas cosas nosotros tenemos que exponerlas, sacarlas a la luz. Porque si nosotros no se las exponemos al quien está haciéndolas, el día de mañana el pecado lo va a sacar a luz. Y tristemente y trágicamente a lo mejor se haya muerto. Ya sin esperanza y sin nada. O sea, las cosas de Dios no son fáciles, no son sencillas, son muy delicadas. Y son transparentes. Para no decir, ¿sabes qué? Pues no sabía, no podía. No. Es tu razonamiento. Es tu necio corazón. Y se les oscureció su insensato corazón. ¿Qué persona va a ver cuando todo está oscuro? ¿Por qué? Porque está cubierto de tinieblas ese corazón. No hay luz que resplandezca. Porque cuando la luz llega, las tinieblas huyen. No es Jesús, es el enemigo gobernando esa vida de esa persona, o de ese que aparenta ser un cristiano. Y aquí no se trata de aparentar. Aquí se trata que tengamos identidad de padres como hijos. Él es nuestro padre y yo soy su hijo. Y yo como hijo tengo que saber qué es lo que le agrada a mi padre para poder pedirle lo que yo necesito, para poder recibir su bendición. Y Él lo va a hacer con gusto, porque eso fue lo que dijo de Jesús. Este es mi hijo amado en quien tengo mis complacencias. ¿Por qué? Porque Él fue obediente hasta la muerte de cruz. Y por eso siempre en las prédicas tenemos que ser imitadores de Jesús, no del pastor tal o cual, no, del hermano fulano, sutano, no, de Jesús. Y nuestra mirada no debe estar aquí, debe estar allá en el trono de la gracia. Porque cuando tu mirada tú la tengas en este mundo, rápido te vas a extraviar.
¿Qué dicen Proverbios? El pueblo sin visión perece. Hay otra versión que dice, el pueblo sin visión se extravía. Tienes que tener dirección. Si tú no te dejas que Jesús, que es el pastor de pastores, gobierne tu vida, te voy a decir que eres algo. No te voy a decir que eres una oveja, te voy a decir que eres un cabrito descarriado, que no tienes pastor, que vas a donde te place y haces lo que te agrada. Porque cuando somos ovejas y tenemos un pastor, la oveja se somete a la autoridad del pastor. Así de sencillo es la vida del cristiano. Y el pastor aquí está hablándonos a través de su palabra. Nos dice su sabio corazón, dice su insensato corazón. Porque Jesús siempre habla de nuestro corazón. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. De la abundancia del corazón, habla la boca. ¿Te imaginas un corazón lleno de oscuridad, sin poder ver lo bueno y lo malo? ¿Qué crees que salga de su boca? ¿Qué crees que es lo que esté hablando? Y lo que estés hablando es lo que después vas a comer. ¿Qué está hablando tu corazón a través de tu boca? No es porque no, esta gente es porque no obedecía los mandamientos que Dios estableció. Ellos vivían en su razonamiento, en su necio corazón, y por eso más abajo dice que se dieron hombres con hombres, mujeres con mujeres. O sea, no le dieron gloria a Dios, a una imagen, a un reptil, lo adoraron, lo glorificaron. ¿Por qué? Por su razonamiento, mi amado. Por eso nosotros tenemos que entender claramente y que quede bien cimentado qué es lo que estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo. Vayamos a Jueces capítulo 6. Jueces capítulo 6, versículo 11 al 16. ¿Ya lo tiene? Y dice así la palabra de Dios. El ángel del Señor vino y se sentó a la encina que estaba en Ofra, la cual pertenecía a Joas del clan de Abiaser. Su hijo Gedeón estaba trillando trigo en un lagar para protegerlo de los madianitas. Cuando el ángel del Señor se le apareció a Gedeón, le dijo: el Señor está contigo, guerrero valiente. Pero Señor, replicó Gedeón, si el Señor está con nosotros, ¿cómo es que nos sucede todo esto? ¿Dónde están todas las maravillas que nos contaban nuestros padres cuando decían, el Señor nos sacó de Egipto? La verdad es que el Señor nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de Madián. El Señor lo encaró y le dijo: ve con la fuerza que tienes y salvarás a Israel del poder de Madián. Yo soy quien te envía. Pero Señor, objetó Gedeón, ¿cómo voy a salvar a Israel? Mi clan es el más débil de la tribu de Manases, y yo soy el más insignificante de mi familia. El Señor le respondió: tú derrotarás a los madianitas como si fueran un solo hombre, porque yo estaré contigo. Vemos que los pensamientos de Gedeón no estaban muy acordes a los del Señor, porque él, sus pensamientos que él tenía eran humanos, y los pensamientos que tenemos nosotros tienen que ser como los pensamientos de nuestro Rey. Por eso en Jeremías 29:11 dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de bien y no de mal, para daros el fin que vosotros esperáis.
Si tú te alineas a los pensamientos que tiene tu papi, tus pensamientos no van a ser como estos pensamientos de los cuales estaba hablando Gedeón. Dice, mi clan es el más pequeño de la tribu de Israel, y yo soy el más pequeño de la familia de mi padre. ¿Y qué fue lo que hizo el Señor? Que lo tomó y lo escogió para liberar al pueblo de Israel. Nosotros tenemos que cambiar la manera de pensar. Porque cuando tú piensas cuando cambias la manera de pensar, tú cambias la manera de ver la vida. Tú puedes caminar el presente viendo tu futuro. Si tú no tienes una mente ejercitada, los años te van a alcanzar y después va a venir el sufrir. ¿Y qué pasa? Vamos a decir, no, pues el Señor así me tiene. No. Dios te dio poder para hacer riquezas. Y todo comienza en una mente ejercitada. Cuando tú tienes visión, no hay nada que te pueda faltar en este mundo. La visión de Jesús. Él te va a dar sueños. Él te va a dar anhelo. Él te va a dar lo que necesites. Vemos que sus siervos soñaron. Y así como Jacob soñó, así como José soñó, así debes de soñar para tu presente y para tu futuro. No con una mente pequeña, corta, no, con una mente ejercitada. Tenemos que tener la mente de Jesús. Porque Dios no tiene pensamientos malos. Y la pregunta es, entonces, ¿por qué tú los tienes? Porque quien te obedece es Él. A quien obedeces al enemigo, no a Dios. Así de sencillo. Y no decía de pensamientos malos. Él pensaba corto porque él miraba la tribu en la cual se había desarrollado. Él miraba a su familia cómo estaba. Él no tenía pensamientos malos, pero tenía pensamientos cortos, pequeños. Y cuando llegó Dios, le cambió su manera de pensar. A tal grado que Él fue el libertador del pueblo de Israel. Él te quiere usar. Pero si tu mente no es renovada y transformada, te vas a quedar. Tenemos que tomar decisiones radicales como cristianos. ¿Por qué? Porque a veces Dios te dice, te estoy diciendo que lo hagas así, ¿por qué no lo haces? Y ya cuando estás sufriendo, ahí estás. Cuando estás padeciendo, ya te ves frustrado, te ves triste, te ves desamparado por no obedecer. ¿Qué padre tiene cosas malas para sus hijos? Ninguno, ni terrenalmente hablando, mucho menos nuestro Dios que está en los cielos y en la tierra y en todo lugar. Él quiere lo mejor, lo máximo, lo agradable y lo perfecto para sus hijos. Entonces, cuando Dios está contigo, si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Eso fue lo que le dijo, tú vas a derrotarlos porque yo estoy contigo. Y si tú crees que Jesús está contigo, ¿quién contra ti? ¿Por qué permites que entre la confusión? ¿Por qué permites que entre el pánico? ¿Por qué permites que los dardos del enemigo entren en tu vida? Porque no eres una persona ejercitada. No eres un cristiano ejercitado. Y por eso todavía eres niño. Y a un niño cualquiera lo hace tonto. Pero una persona que ya es madura espiritualmente en la iglesia, en el cristiano, tú sabes discernir lo bueno de lo malo. Tú sabes tomar decisiones sabias.
que no ofendan ni que dañen a tu prójimo, ni que dañen tu familia ni tu integridad. Entonces vemos este pasaje como Gedeón se mostraba delante de Dios. Ahora, ¿cuáles son tus pensamientos delante de Jesús cuando Él te está hablando? ¿Qué te está diciendo? Obedece mis mandamientos. Si me amas, obedece mis mandamientos. ¿Y qué se sale la gente como? Le entró por un oído y le salió por el otro. Y terminó la reunión y se salió desenfrenado al mundo. Unos de una manera y otros de otra manera, pero a final de cuentas, mal hecho. Y como es pecado, la paga del pecado es muerte. Te puede enfermar, padecer depresión, padecer insomnio, cáncer, diabetes. Y por eso la iglesia está enferma, porque no lo ha entendido. Porque la gente que entiende se aferra y empieza a declarar y empieza a ser más que convencida, porque nosotros tenemos que estar más que convencidos, porque Dios es más que real. ¿Quieres que Dios te use? Cambia tu manera de pensar. Vamos a pasar allá a Éxodo. Éxodo capítulo 4, versículo 10. Y Dios establece su palabra para que nosotros seamos mejores, no para que seamos iguales o peores. Que seamos mejores que como pensaba Gedeón. Que seamos mejores de como pensaba Moisés, porque aquí ahora es Moisés. Y dice así en el versículo 10, dice Moisés: Señor, yo nunca me he distinguido por mi facilidad de palabra, objetó Moisés, y esto es algo que haya comenzado ayer, ni anteayer, ni hoy. Que te diriges a este servidor tuyo, francamente me cuesta mucho trabajo hablar. Señor, yo nunca me he distinguido por mi facilidad de hablar, objetó Moisés, y esto no es algo que haya acontecido ayer, ni anteayer, ni hoy. Que te diriges a este siervo tuyo, francamente me cuesta mucho trabajo hablar. ¿Por qué le estaba hablando Moisés eso a Dios? Porque él nació así. Él nació con esas dificultades para tener una relación, así como la tengo yo con ustedes y ustedes conmigo. ¿Por qué? Porque él era tartamudo. Y la gente siempre busca una excusa, siempre busca un pretexto. Uno mismo se intimida de lo que Dios quiere hacer en tu vida. Porque uno mismo pone barreras. Siendo que Dios te hizo libre, ¿para qué? Para que gobernaras, no solamente a las naciones, a los pueblos, a las aves, a los reptiles, a los peces, de todo. Dios te dio el poder y te dio la autoridad. ¿Y quién le puso la boca al hombre? Le respondió el Señor. ¿Acaso no soy yo el Señor quien lo hace sordo o mudo, o quien le da la vista o se la quita? Anda, ponte en marcha, que yo te ayudaré a hablar y te diré lo que debes decir. Señor, insistió Moisés, te ruego que envíes a alguna otra persona. Entonces el Señor ardió en ira contra Moisés y le dijo: ¿y qué hay de tu hermano Aarón, el levita? Yo sé que él es muy elocuente, además ya ha salido a tu encuentro, y cuando te vea se alegrará el corazón. Tú hablarás con él y le pondrás las palabras en la boca. Yo los ayudaré a hablar a ti y a él,
y les enseñaré lo que tienen que hacer. Él hablará por ti al pueblo como si tú mismo le hablaras, y tú le hablarás a él por mí como si hablara yo mismo. De una o de otra manera lo tiene que hacer Dios. Pero lo primero que tenía Moisés es que era fiel y que era íntegro delante de los ojos de Dios. Porque si fuera una persona injusta y deshonesta, Dios no toma a la gente así. Tenemos que estar dentro de un orden. Y vemos que los pensamientos de Moisés también no eran muy elocuentes o muy abiertos. Que digamos, sí, pues si tú me estás mandando, pues yo voy a hacerlo. Porque si tú estás conmigo, ¿quién contra mí? Y le empieza a decir, oye, ¿quién le puso la boca a la persona? ¿Quién hizo al mudo? ¿Quién hizo al...? Pues él hizo todo. Y él iba a poner esa misma inquietud en el faraón. ¿Para qué? Para que el pueblo de Israel fuera libre. Pero todo es a través de caminar dentro de un orden. Y vemos que comenzaba apenas él. Porque él era el que le iba a decir a Faraón. Pero mientras más relación, mayor revelación. Cuando tú tienes mayor relación con Dios, va a haber mayor revelación a tu vida. No porque porque Dios te la va a mostrar. Porque Él cuando comenzó, Él no comenzó así como cuando terminó. Cuando dijo golpear las aguas y que las aguas se conviertan en sangre. Y cuando empezó a ver las maravillas, los prodigios y los portentos de Dios, quedó plenamente convencido. Y les aseguro que Él no pensó como pensaba. Y eso es lo que la iglesia no se debe de conformar. En los pensamientos que has traído arrastrando desde tu niñez, de tu adolescencia y de tu juventud. En Dios no tenemos que tener límites. Porque si tú le pones límites, hasta ahí vas a llegar. Si estás caminando dentro de la voluntad. Pero si no estás caminando dentro de la voluntad, ni poco vas a tener de cambio de mentalidad en tu vida. Por eso la palabra es, quiero ser más como Jesús, quiero ser imitador de Jesús, porque Él no tiene límites. Así como ves el cielo y no le ves límite, así tienes que tener una mente abierta y no enfrascarte en un frasco con pensamientos desordenados por lo que tus ojos están viendo. Y eso es lo que tenemos que aprender nosotros como iglesia de Jesús. Que nuestra mente debe ser, lo primero que debe de llegar al cristiano es la renovación de la mente. Porque mientras más rápido tu mente sea transformada, más rápido estás haciendo ese cambio de esa vieja naturaleza a la nueva naturaleza en Cristo Jesús. Porque si antes en la vieja naturaleza te gobernaba el enemigo, ahora cuando llegas a los pies de Jesús, el enemigo ya no tiene que ver nada. Ahora Jesús es el que tiene que instruirte y prepararte en su camino para cuando fueres viejo no te apartes de él. Y nada tiene que ver con el enemigo. En nuestra ignorancia lo acepto. En nuestra manera vieja vida de vivir, o sea, estoy de acuerdo. Pero ya dentro de las cosas de Dios ya no. Porque ahora yo dejé a un amo que me estaba destruyendo, que me estaba prostituyendo, que me estaba alcoholizando. Y ahora tomé a mi amo que su nombre es Jesús de Nazaret. Y Él es mi pastor y yo soy la oveja y yo voy a obedecer
cada una de las cosas que me está enseñando a través de su palabra. Y viene el cambio, porque viene. Entonces, ¿cómo Jesús nos respalda? Tú, Moisés, le vas a decir a Aarón lo que le va a decir al faraón. Un orden que Dios establece. Y tú lo que le digas a Aarón es como si yo mismo se lo estuviera diciendo a él. Y si tú no obedeces la palabra, pues no obedeces a Dios. Simple y sencillamente así. Porque aquí nos está enseñando de qué manera Dios se mueve. Porque lo que estaba hablándole Moisés a Aarón no era lo que le salía de su corazón, no eran las instrucciones que estaba recibiendo del Padre. Entonces por eso dice, lo que tú le estés diciendo a Aarón es como si yo se lo estuviera diciendo. Y lo que esté hablando Aarón al faraón, de igual manera, porque pues, vienen del Padre. Y es al único que debemos prestarle oído. No a pensamientos que vengan, a susurros del enemigo. Y con esto vamos terminando en Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3, versículo 8 al 12. ¿Ya lo tienen? 3 del 8 al 12, dice así. Cuando el día comenzó a refrescar, oyeron el hombre y la mujer que Dios andaba recorriendo el jardín. Entonces corrieron a esconderse entre los árboles para que Dios no los viera. Pero Dios el Señor llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? El hombre contestó, escuché que andabas por el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo, por eso me escondí. Veamos cómo la misma pecado te desnuda, la misma conciencia te delata, porque dice que escucharon al Señor caminar por el huerto del Edén, y cuando lo escucharon ellos corrieron. ¿Por qué corrieron? Porque se vieron desnudos. Y si antes estaban desnudos y no había problema, el problema fue que comieron lo que no debieron de haber comido. Comieron del árbol de la vida. Dice, ¿y quién te ha dicho que estás desnudo? Le preguntó Dios. ¿Acaso has comido del fruto del árbol que yo te prohibí comer? Él respondió, la mujer que me diste por compañera me dio de este fruto y yo lo comí. Entonces Dios el Señor le preguntó a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? La serpiente me engañó y comí, contestó ella. Vemos que se excusan y se escudan. Aquí Adán no afrontó el compromiso. ¿Y qué hizo? Echarle la culpa a Dios. Porque le dijo, la mujer que tú me diste. ¿Sí? Y eso es no reconocer lo que nosotros estamos haciendo mal. Específicamente Dios le dio a esa mujer, porque no le dejó otra opción. Lo dormió y de su propia costilla nació Eva. Ahora en día no es así. Tú eliges la mujer que tú decidas o que te agrade para tu esposa, para que sea la madre de tu descendencia. Se estaba excusando y ante Dios no vamos a poner ninguna excusa, porque ni lo obligó ni le puso una
pistola para decir, pues ahora tienes que comer, porque si no comes te voy a matar. Dice, escuché que andabas por el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo, por eso me escondí. El pecado te infunde temor, pero no es el temor que del que te llena, de reverenciarlo, de obedecerlo. Ese es el temor de Dios, que dice, no lo voy a hacer porque tengo temor a Dios. No voy a embriagarme porque tengo temor a Dios. No voy a adulterar porque tengo temor de Dios. Y este temor era un miedo, era un pánico, pero era por el pecado que había cometido, que había hecho, porque Dios le ordenó que no comieran. ¿Y qué hicieron? Comieron. ¿Cuántas veces Dios te ha hablado a tu vida? ¿Cuántas? Porque yo no creo que es una vez nada más. ¿Y quién te ha dicho que estás desnudo?, le preguntó Dios. ¿Acaso has comido del fruto del árbol que yo te prohibí comer? ¿Eso a qué te suena? A rebeldía. Dice que le prohibió. No dice, si te gustas puedes comer o no puedes comer. Desobediencia. Y hay muchas cosas que Dios nos ha enseñado aquí a través de su palabra y nosotros seguimos como necios. Que queremos nosotros todavía implantar ese viejo hombre. Porque yo pienso así, porque yo digo así, así va a ser. Entonces nosotros no permitimos estar pecando. Nosotros no debemos permitir el pecado para nada. Nosotros tenemos que aprender de lo que les aconteció a ellos. Por eso está escrito. No para que nosotros estemos peor que ellos. Esto fue en el inicio, porque Génesis significa inicio. Y Dios lo estableció para que nosotros fuésemos mejores que ellos. ¿Qué te ha prohibido Jesús? ¿Y que tú a fuerza lo quieres hacer? ¿Y que a final de cuentas te quieres excusar? Porque la mujer que me diste, nosotros tenemos que ser violentos y afrontar las decisiones que hemos tomado. Porque si nosotros sacamos a luz el pecado, Dios nos va a perdonar y vamos a alcanzar misericordia. Y no pensar que como que nada pasó y el día de mañana el pecado te desnude y te encuentren fulminado ahí en la puerta de tu casa que con un paro. O encuentran desagradable que ahora estás enfermo, postrado en una cama. No, eso es por eso Dios nos enseña que tenemos que ser mejores. Por eso Él nos deja una manera de cómo vivir. Y Él se excusó, echándole la misma culpa a Dios. Porque no dijo, no, pues Eva fue la que me dio, no, la mujer que tú me diste. ¿Quién se la dio? ¿No se la dio Dios? Entonces, ¿quién fue el culpable? Dios fue el culpable porque Él fue el que tomó, o sea, ¿hasta dónde llega la mente? Cuando el pecado te invade, de esa manera piensa la gente. Y no se ve el correcto, no se ve normal. El pecado desordena tu manera de pensar, tu manera de vivir, tu manera de caminar. Y ante Él no va a haber excusas. Mejor pongámonos todo
abramos nuestro corazón y pongámonos a cuentas para que tengamos misericordia. Porque primeramente Dios les prohibió comer del árbol de la vida. Si no les hubiera dicho, derecho legal tenían de decir eso. Pero Dios les prohibió comer del árbol de la vida. Número 1. Número 2. No tenía por qué echarle la culpa a Dios. Porque el responsable fue él mismo. Porque su voluntad fue comerlo. Y él como persona hubiera dicho, yo lo hice, perdóname. Y por eso vinieron todas las consecuencias de la maldición de la tierra y de todo. Por no aceptar lo que uno hace. Uno tiene que aceptar lo bueno o lo malo que uno hace. Porque eso te va a llevar a que crezcas y seas mejor cada día. Porque si tú no reconoces lo que estás haciendo mal, vas de mal en peor. Pero si tú reconoces lo que estás haciendo mal, el día de mañana vas a hacerlo mejor. Y eso es lo que Dios quiere. No que estemos haciendo lo malo para ser mejores, no. Por lo imperfecto que somos. Que cometemos pecado, pero no practicamos el pecado. Y podemos contar los días en los cuales nosotros no podamos decir, hoy no cometí pecado. Podemos contarlo. ¿Cuándo? Cuando tu mente esté ocupada siempre en las cosas de Dios, que su palabra no se aparte ni de noche ni de día. Tú podrás contar los días, las semanas que estás viviendo en santidad y sin pecado delante de su trono. Sí podemos. Pero todo comienza aquí. ¿Y quién fue el que los engañó? El enemigo. Una vez más. Ni les dio vida, ni puso el huerto, ni hizo nada. Y fue al que obedecieron. No por sabios, no por inteligentes, por desobedientes y por necios, por rebeldes. Si Dios me enseña qué es lo que no debo de hacer, ¿por qué lo voy a hacer? Si sé que me va a causar un perjuicio, si sé que me va a enfermar, ¿por qué lo voy a hacer? Eso es lo que tenemos que aprender nosotros en la iglesia de Jesús. Aprender a ser mejores cada día. Y podemos llegar a ser perfectos, a llegar a la estatura de un varón perfecto, que su nombre es Jesús. Lo podemos hacer. No es cosa del otro mundo. Lo podemos hacer porque Dios nos lo enseña que sí podemos hacerlo. Y si Él nos dice que seamos perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto, podemos hacerlo. Cuando esta mente sea renovada, sea transformada. Y no pongamos con esa manera de pensar corrompida de que no puedo, que ya estoy viejo, que estoy anciano, que ya... No. Con una mente abierta. Y todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y todo conlleva un esfuerzo. Esfuérzate y sé valiente. ¿Quieres arrebatar las bendiciones de Dios? Esfuérzate y sé valiente. Gracias te damos, Padre, en esta tarde por tu palabra.